En esta campaña electoral, Venezuela ha generado mucha conversación. Como de costumbre, la izquierda monta una campaña de desinformación sobre nuestro país, diciendo que realmente no es punto de comparación porque realmente no es socialista y la crisis económica se da de las sanciones, el imperio yanqui o cualquier excusa que se les ocurra con tal de no reconocer el fracaso del socialismo en Venezuela. Es por eso que en este video me voy a encargar de demostrarles por qué el socialismo y el intervencionismo estatal son las principales causas del colapso económico en Venezuela. Según la encuesta nacional de condiciones de vida, en este momento el 96% de los venezolanos viven en pobreza y casi el 80% de la población no puede cubrir la canasta básica de alimentos. Tiene un costo aproximado de $245, mientras el sueldo mínimo equivale a $1 mensual. Es decir, una familia de 5 personas necesitaría de 381 salarios mínimos solamente para comer. Lo más triste es que casi 8 millones de venezolanos deben sobrevivir con menos de $2 al mes. Y desde el 2017, 6 de cada 10 venezolanos han perdido por lo menos 11 kilogramos por hambre. Uno se pregunta, ¿cómo Venezuela se convirtió en el epicentro de la peor crisis económica en nuestra región? ¿Qué tuvo que pasar para que el país con las reservas petroleras más grandes de todo el mundo se convirtiera en el más pobre de Latinoamérica? Para responder esas preguntas hace falta una pequeña lección de historia venezolana para entrar en contexto y entender qué fue lo que realmente sucedió. En 1908, el dictador militar Juan Vicente Gómez le otorgó concesiones a empresas extranjeras para buscar, producir y refinar petróleo en Venezuela. 6 años después, se descubrieron los primeros yacimientos petroleros en el país y para 1939, Venezuela ya era el mayor exportador de petróleo en el mundo y el tercer mayor productor de petróleo después de Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones petroleras se dispararon, ya que Venezuela se convirtió en el principal proveedor de petróleo de los aliados. Incluso en 1942, un submarino de la Alemania nace hundió un buque petrolero en la costa venezolana. 3 años después, en 1945, el entonces presidente Isaías Medina Angarita fue derrocado en un golpe de estado encabezado por el socialista Rómulo Betancourt y el militar Marco Pérez Jiménez. Este golpe tuvo como consecuencia la llegada de Betancourt a la presidencia, quien 2 años después organizó las primeras elecciones libres y secretas en la historia de Venezuela, donde el escritor Rómulo Gallego salió vencedor en 1947. Tristemente, la democracia duró muy poco tiempo porque al año siguiente Marco Pérez Jiménez derrocó al gobierno otra vez. Este militar fue el creador del nuevo ideal nacional, una doctrina política que básicamente estaba basada en capitalismo de Estado. La industria petrolera pagaba impuestos y el Estado invertía estos recursos en industrias e infraestructura. Durante su mandato se realizaron grandes proyectos como el Hotel Humboldt, el Teleférico de Caracas y la autopista Caracas-La Guaira, calificada como la carretera más costosa del mundo en su momento y una de las obras de ingeniería más importantes realizadas en América Latina. Y todo esto financiado por la gran industria petrolera que convirtió a Venezuela en el cuarto país más rico de todo el mundo en 1950. En este modelo, el Estado es el principal promotor del desarrollo económico, ya que la misma Constitución de 1947 le daba mayores atribuciones al Estado para intervenir y planificar la economía en Venezuela. Finalmente, en 1958, Pérez Jiménez fue derrocado y desde entonces hemos sido gobernados por socialistas que convirtieron a Venezuela en el Estado paternalista que es hoy. Para 1970, el entonces presidente Rafael Caldera nacionalizó el gas e incrementó en un 70% los impuestos a las petroleras. Y como obviamente no era suficiente, 6 años después, en 1976, el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera. Y con toda esa riqueza proveniente del petróleo, el Estado venezolano podía financiar nuevas empresas públicas, programas sociales, grandes obras de infraestructura, servicios de salud, educación, transporte, subsidios alimenticios, en fin. Básicamente el gobierno creía que el Estado debía ser el sugar daddy de la población. Ese gasto público desmedido se hizo impagable hasta con la renta petrolera y se tuvo que recurrir al endeudamiento y a la impresión de más dinero para que el Estado pudiera seguir pagando sus costosísimos programas sociales, hasta que los precios del petróleo cayeron y la economía venezolana también. El socialismo se define como la propiedad colectiva de los medios de producción. Lo que esto significa en términos prácticos es que el Estado controla la tierra, el capital y el trabajo necesarios para la actividad comercial. En 1982, el Estado venezolano acumulaba casi el 70% del capital en la economía venezolana y empleaba una cuarta parte de la población activa. Es decir, la empresa más grande en Venezuela era el Estado venezolano. En 1989, Carlos Andrés Pérez se convierte en presidente por segunda vez y firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para implementar un programa de ajuste económico en respuesta a la crisis. Básicamente consistía en eliminar los controles de precios, los subsidios, reducción de aranceles, levantamiento de control cambiario
y el ajuste de los precios del combustible y los servicios públicos. Sin embargo, este plan no fue bien recibido por nadie, ni por el partido ni por los venezolanos que se acostumbraron a que Papi Estado le dijera todo gratis. Hubo grandes manifestaciones, saqueos y 2 intentonas de golpe de Estado encabezadas por Chávez el mismo año. Obviamente el ajuste no fue implementado y Rafael Caldera capitalizó el descontento y se convirtió en presidente otra vez el año siguiente. En su gobierno intenta contrarrestar la crisis económica firmando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero tristemente el daño ya estaba hecho y para 1997 la inflación llegó al 103.2%. La crisis económica, sumado al desgaste de los partidos políticos, fue un caldo de cultivo para que un liderazgo como el de Hugo Chávez surgiera y se posicionara como una alternativa frente a los políticos de siempre. Los venezolanos, debo decir, irresponsables y sin memoria, votaron por un militar que en 2 ocasiones intentó derrocar al gobierno constitucional, donde más de 300 personas perdieron la vida en manos de los insurgentes. Y ojo, fuimos advertidos por los cubanos y hasta por el mismo expresidente Carlos Andrés Pérez. Sus palabras casi proféticas predijeron a la perfección lo que sería un gobierno de Hugo Chávez. Avanzamos hacia el caos. Nuestro pueblo vive en una inconsciencia inverosímil que lo ha llevado a una ceguera insólita. Yo la comparaba un poco, sin que las comparaciones valgan exactamente, a la situación de la Alemania en los años 30. Es decir, cuando el marco se va al suelo y el desempleo cunde por toda Alemania, los alemanes buscaron un salvador en Hitler. Bueno, aquí... ¿Qué le espera a Venezuela con Chávez? Una dictadura. Una dictadura de Chávez o una dictadura producida por la llegada de Chávez al poder. Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas y están oyentes de este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar al abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. En 1998 Hugo Chávez gana las elecciones y convoca una asamblea constituyente que aprueba la Constitución de 1999. Esta nueva constitución le dio mayores atribuciones al Estado para intervenir cualquier sector de la economía, y para su buena suerte, en su gobierno los precios del petróleo se dispararon, y con esto se abrió camino para apoderarse de las instituciones, comprar el ejército, censurar medios de comunicación y destruir el aparato productivo en nombre de la revolución. La intervención del Estado no solamente se limitó a la creación y expropiación de empresas, sino que también se aprobó mediante decretos presidenciales 215 leyes y normativas que afectaron seriamente a la actividad económica. Entre las más controversiales está la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, promulgada el 13 de noviembre del 2001, que permite la expropiación de tierras agrarias improductivas y el rescate de tierras agrarias del Estado en manos de terceros. Y la Ley de Costos y Precios Justos, promulgada en julio del 2011, controlar los costos de las empresas y fijar un margen de ganancia máxima al 30%. Y por supuesto, en nombre de la justicia social, comenzó a expropiar todo lo que se puedan imaginar: tierras agrícolas, urbanizaciones, supermercados, centros comerciales, cementeras, mineras, hoteles, haciendas y bancos. Entre el 2002 y el 2016, el gobierno expropió más de 1.359 empresas a capitales privados, y a muchas de estas nunca se les pagó indemnización alguna. El gobierno se las robó. Como consecuencia, estas medidas estancaron el crecimiento económico en Venezuela y hundió al país en una crisis sin precedentes. Es decir, no fue la corrupción ni las sanciones las que provocaron el colapso económico en Venezuela, fue el socialismo. La centralización del poder sobre la economía, los controles de precios, el gasto desmedido, los subsidios, los bonos, la impresión de billetes, las expropiaciones y el control total de los medios de producción fueron las medidas responsables que provocaron el colapso económico en Venezuela, lo que convirtió a nuestro país en el epicentro de la peor crisis de refugiados en la historia de nuestro continente. Sin haber guerra, el éxodo venezolano superó el registrado en Siria. Aproximadamente entre 4.000 y 5.000 personas salen diariamente de Venezuela,
y a la fecha se estima que ya son 6 millones de venezolanos que han abandonado el país escapando de la terrible crisis que atraviesa actualmente Venezuela. Como venezolano, siento el deber y la obligación de hablar sobre este tema como corresponde, porque yo creo que tanto los medios de comunicación en el extranjero como los expertos en la materia no lo hacen o simplemente no lo quieren hacer y ven a Venezuela como un caso aislado y no como el resultado de un largo proceso de intervención estatal sobre la economía que condujeron al país a esta situación. Espero que con este video pueda contribuir a generar más conciencia sobre este tema, especialmente cuando hay posturas como la de Pedro Castillo que pretenden emular ese modelo en el país sabiendo los resultados desastrosos que ha provocado en Venezuela. Los invito a que chequeen mis fuentes y que también investiguen por su propia cuenta para que no se dejen engañar por un socialista de la Cato. Sin nada más que agregar, me despido. Hasta luego.